Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar los verbos regulares en el tiempo pasado. También vamos a decir algunos ejemplos de cómo usarlos y aprender algunas expresiones de este tiempo. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones cuando subimos un video nuevo. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook, donde puedes encontrar más información interesante del idioma español. ¡Empezamos! En español, igual que en el tiempo presente, tenemos tres tipos de verbos en pasado. La diferencia entre ellos depende del infinitivo, que es la forma no conjugada del verbo. Estos son infinitivos con final ar. Por ejemplo, hablar, bailar, cantar. Infinitivos con final er. Por ejemplo, beber, correr, comer. Infinitivos con final ir, como escribir, vivir, recibir. Tipo número 1, verbos con infinitivo en ar. Para crear las diferentes formas de estos verbos, eliminamos el final ar y ponemos unas partículas. Hablé, hablaste. Habló. Las formas plurales son hablamos. Sí, es igual como en el presente. Vosotros hablasteis. Ellos, ellas, ustedes hablaron. Es importante decir que la forma vosotros se usa solo en España. En Latinoamérica se usa la forma ustedes. Otros verbos regulares de este grupo son comprar, estudiar, necesitar, trabajar, pagar. El segundo tipo de los verbos con infinitivo er se forma igual que los verbos en ar. Eliminamos el final er y ponemos unas partículas. Para el verbo comer tenemos yo comí, tú comiste, él, ella, usted comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos, ellas, ustedes comieron. Otros verbos regulares de este grupo son aprender, beber, responder. Finalmente, el tercer tipo de los verbos en infinitivo ir tiene sus terminaciones igual que los infinitivos en er. Entonces, es muy fácil. Yo escribí, tú escribiste, él, ella, usted escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis, ellos, ellas, ustedes escribieron. Otros verbos con infinitivo ir son vivir, abrir, decidir, recibir, subir. Para los tres tipos de verbos tenemos frases positivas y frases negativas. Para crear la estructura negativa, escribimos la partícula no antes del verbo. Entonces, yo hablé español, yo no hablé español. Yo bebí un café, yo no bebí un café. Yo escribí un documento, yo no escribí un documento. En español, nosotros usamos el pasado para describir acciones terminadas en el pasado. Para hablar en el tiempo pasado, necesitamos estas expresiones. Ayer, anoche, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. También usamos la partícula hace antes de describir un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, hace un día, hace 3 horas, hace 10 días. Ahora es tiempo de practicar. ¿Puedes decir estos verbos en pasado? Caminar. Perfecto. Continuamos con el verbo comprender. Excelente. Ahora un verbo con infinitivo ir. Abrir. Muy bien. Gracias por practicar con nosotros. Esperamos que te haya gustado la clase. Continúa con la práctica del español y escribe en los comentarios qué otras frases quieres practicar. En la descripción del vídeo tienes un documento con esta clase. Nos vemos en la próxima clase y el próximo vídeo. ¡Adiós!